Muy buenas tardes, mis estimados alumnos. Tengan ustedes el mejor de mis deseos en este momento. Les voy a estar compartiendo estos videos que considero van a aportar mucho en cuanto al estudio que están realizando en estos momentos para la preparación de su fase. La principal, eh, el principal objeto es que ustedes no pierdan la secuencia en cuanto a la continuidad de su estudio. Estas breves cápsulas de aproximadamente 15 o 20 minutos en algunos casos van a tratar algunos aspectos de las guías que ustedes han estado estudiando para que ustedes vayan asociándolas a su estudio. Les voy a estar enviando de curso por curso, en determinado momento vamos a fusionar los cursos, pero para no dilatar más en cuanto a la situación del desarrollo del video, pues en estos momentos vamos a hacer un ejercicio con la guía número 6, la cual ya ustedes ya han autoevaluado, y ahorita pues el objeto de esto es que ustedes vayan aclarando algunas dudas que han quedado, que yo considero pueden ser de mucho interés. En cuanto a los puntos medulares de las extensas guías, cabe señalar que en 15 o 20 minutos va a ser imposible que yo les desarrolle punto por punto, sino voy a tratar la manera de hacerlo de una manera global. Cualquier duda, ustedes no duden en escribir por esta vía o por el correo electrónico, o pueden llamarme, que yo estoy dedicado a prepararles cada uno de los materiales, y parte del material es este material que está básicamente surgiendo de primera mano acá conmigo, disertándoles estos puntos que se dan. La guía número 6 en Derecho Notarial pues tiene algunos aspectos muy importantes, como es los documentos provenientes del extranjero, lo que son las legalizaciones y el apostillado. Tiene también relación de leyes notariales y de leyes conexas con el derecho notarial de otras ramas del derecho. También tiene la parte introductoria a la jurisdicción voluntaria y lo que es el derecho registral, que pues es de mucha importancia para el derecho notarial. Cabe señalar algunas cuestiones que son de vital importancia, los cuales vamos a desarrollar en cuanto a esta situación en estos momentos. Hablarles un poquito de documentos provenientes del extranjero es una situación demasiado amplia, tiene mucha relación con varias leyes y convenios internacionales de mucha importancia en nuestro desenvolvimiento. Soy muy conciso en cuanto a esta situación, en cuanto a qué se refiere. Voy a tratar de ejemplificar y fundamentarle legalmente para que ustedes queden un tanto claros en cuanto a esta situación. La base legal de nuestros documentos provenientes del extranjero la encontramos en la ley del organismo judicial, básicamente. Nosotros ahí por el artículo 37, 38 de la ley del organismo judicial pues tenemos algunos aspectos y obligaciones relacionadas a los documentos provenientes del extranjero. Cabe señalar que los documentos provenientes del exterior llevan cierta ruta y ciertos requisitos. El primer requisito es que deba surtir efectos en Guatemala, por ejemplo, alguna compra-venta que vaya a surtir efectos acá a través de un mandatario que se encuentra en Estados Unidos, pues lógicamente puede otorgar un mandato allá. Ya está claro de la forma en que debe realizarse en cuanto a algún, no debe basarse en cuanto a la legislación nacional, sino debe ser de una forma de cómo se celebra en el país de origen. Lógicamente acá puede venir el documento, toma su ingreso en el país, al ser legalizado, debe ser elevado a la protocolización e incluido en el protocolo a través de un documento que se redacta en notario. Entonces en estos momentos surte efectos en el país. El testimonio de esa protocolización pues surte efectos, y el pago de los impuestos que se hacen dependiendo el tipo de documento que venga proveniente del extranjero. Esta legalización, lo que nosotros llamamos protocolización, lleva alguna obligación, pues dar el aviso en 10 días, establece la ley del organismo judicial. Posterior a la protocolización, dar el aviso al Archivo General de Protocolos para que lleve este control. Hay ciertos actos o contratos pues que si son contrarios
al orden público, en algunos casos a la legislación interna, pues no se puede protocolizar, no puede surtir efectos. Yo les pongo como ejemplo, en estos casos, el matrimonio de dos personas del mismo sexo, por ejemplo, se celebra en algún estado norteamericano en donde sea autorizado, y que quieran hacerse la inscripción a través de los registros públicos acá, especialmente en el RENAP, pues lógicamente no es factible. Muchos me preguntaron durante la sesión anterior cuál era la diferencia entre una legalización y un apostillado. Cabe señalar que en la apostilla, pues hay un decreto, que es nuestro es el decreto 1-2016, la apostilla. Este tiene supresión de la exigencia de legalización de documentos extranjeros. Cabe señalar que estos documentos únicamente son documentos públicos que vienen de un país hacia otro. O sea, lo que se hace acá es la supresión de todas las legalizaciones, los pases legales que se denominan en los otros documentos, para que surtan efectos. Esto se hace con el objeto de que sea más conciso y más rápido el trámite y que solo lo limita a un par de sellos, es decir, el sello del país de origen y el sello del país destino. Un ejemplo son los antecedentes penales y policíacos. Hagan de cuenta que se necesite los antecedentes penales de una persona que esté en Estados Unidos y que esté acá en Guatemala, pues lógicamente lo emite una autoridad estatal allá con el sello que es el apostillado. Para ingresarlo acá en Guatemala, pues únicamente es el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea válido. Como ven, se suprime la situación de legalizaciones que a través de los pases legales, que era esa serie de legalizaciones que se hacía, y la incorporación de un documento al protocolo, se suprime eso. A eso se refiere la apostilla. Entonces la apostilla pues no es nada más que un sello del país de origen, un sello del país destino, y esa supresión que da el convenio de la Haya, que fue por los años 60, que suscribió Guatemala, y hay decenas de países ya de los cuales lo hacen para una mejor agilización de los documentos públicos provenientes de otro país hacia otro. A la inversa puede hacerse un ejemplo con la constancia de soltería, un documento que emita acá una entidad estatal, la constancia de soltería, en este caso el RENAP, y la constancia de soltería pues de alguien que desee casarse en Nueva York, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces se hace de la misma manera, se hace el sello de parte de la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el análogo el Ministerio de Relaciones Exteriores que haga de sus veces en el país destino, en este caso Estados Unidos. Y a eso se refiere el apostillado y supresión de documentos provenientes del extranjero, o a la inversa. Otro tema que tiene mucha importancia en nuestro estudio del derecho notarial son las leyes relacionadas o leyes conexas con el estudio del derecho notarial. El derecho notarial se relaciona casi que con todas las leyes que nosotros manejamos. Voy a empezar por algunas que son muy complejas y otras que son más utilizadas, otras que también son poco entendibles y otras que se tergiversan. De las más complejas podríamos decir el derecho tributario. Recordemos que el notario tiene mucha relación con lo que es los tributos. De hecho, las negociaciones en el negocio jurídico, en la formalización del negocio jurídico, nos convertimos nosotros pues, en algún momento dado en depositarios de los tributos, de que ustedes quieren verlo en cuanto a la situación del impuesto al valor agregado, el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, en alguna situación, pues nosotros fungimos como hechos generadores para la tributación a nivel nacional. Otra situación que se da con el derecho tributario, pues es en el tema en el caso de las compraventas o en el caso de algunas otras circunstancias en donde nosotros podemos, pues, acudir a la SAT a hacerlo nosotros mismos en una función integral, o podemos, dependiendo del cliente, apoyarlo en cuanto a la situación de sus formularios para que hagan el pago de esos impuestos. Esa es una ley. Otra ley que es tanto compleja y se tergiversa mucho es el Código de Comercio. Muchos me han ejemplificado el Código de Comercio como en la intervención del notario en los contratos.
Y yo, déjenme decirles que en este caso pues es un error, porque los contratos mercantiles, debido a la índole, se generan, pues en algún momento dado los contratos mercantiles tienen lo que es la celeridad y la informalidad. Solamente hay dos contratos mercantiles que se formalizan en escritura, que es la sociedad y el fideicomiso. Con la sociedad tenemos alguna excepción, como la nueva sociedad de emprendimiento, que pues tiene una forma mucho más ágil de formalizarse. Entonces, tenemos nosotros esa excepción. También en el derecho mercantil, en el Código de Comercio, la intervención del notario como en el acta notarial de protesto. Estas situaciones vienen siendo la intervención del notario de una manera muy limitada en cuanto a esta circunstancia, para que no tergiversemos y veamos la intervención notarial dentro del derecho mercantil como una situación formalista, tal como en el Código Civil. Vamos viendo pues lo que es el tributario, lo que es el Código de Comercio. Pues en el tributario ya lo explicamos igual que en el de comercio. Vienen otras también que pudiera ser saliéndonos un poco del área y nos vamos a, por ejemplo, el derecho penal. Tenemos nosotros casi que una docena de relación de delitos que pudiera incurrir el notario: falsedad material, ideológica, falsificación de documentos, entre otros, que podría decirse que la intervención del notario pues puede incurrir en un delito. Entonces, el derecho penal pues es una rama que se relaciona íntimamente con el derecho notarial. Anteriormente se decía en un transitorio del Código Penal que fue modificado, que el notario se reputaba como funcionario público en ocasión de delitos. Eso quedó ya modificado y el notario ejerce únicamente una función pública, derivado de la fe pública que otorga el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia en el momento de la juramentación. Pero vienen algunas otras ramas, por ejemplo el procesal civil, que prácticamente tiene mucha relación con el derecho notarial. Lo vamos a ampliar un poquito en la jurisdicción voluntaria, pero recuerden que el notario puede ser auxiliar del juez como notario notificador. Tenemos nosotros la intervención notarial también, por poner un ejemplo, en la división de la cosa común. En este juicio pues se nombra un notario partidor. Tenemos también los documentos públicos faccionados por notario o funcionario en ejercicio de su cargo. Lo establece el 186 del procesal civil, en donde prácticamente establece que produce fe y plena prueba. Es un sistema de valoración de la prueba, la plena prueba que le decimos. Entonces el notario tiene mucha relación con el procesal civil. Eso entre muchas más. También la jurisdicción voluntaria, que antes del 77 pues tenía 3 trámites bien enmarcados en relación a la función del notario: las subastas voluntarias, la identificación del tercero y el proceso sucesorio, el trámite ante notario, que voy a ampliar en este mismo momento cuando estamos hablando de la jurisdicción voluntaria. Pero algunas cuestiones que derivan en cuanto a esta situación: tenemos el Código Civil. El Código Civil o el Derecho Civil, pues que tiene todos los contratos, en donde la parte sustantiva está en nuestro derecho civil, mientras que la parte de la forma, los requisitos, están en nuestro derecho notarial. Para hacer una escritura de compra-venta, los requisitos de fondo están en el Código Civil, y en el Código de Notariado pues tenemos los requisitos de forma. Es algo mucho más práctico, de hecho tiene mucha más relación. Y vamos con el derecho registral, vamos también con lo que es los derechos de propiedad industrial, derecho de autor y conexos, y tenemos una gran relación de muchas ramas del derecho con el derecho notarial. Otra parte muy importante que tiene el desarrollo de esta guía es lo referente a los registros. Cabe señalar que los registros hay varios. Nos enfocamos únicamente en el registro de la propiedad en estos momentos, pero básicamente tenemos el registro de la propiedad industrial, tenemos el registro de la
el registro mercantil, tenemos el registro de la propiedad, el registro nacional de las personas, registro de personas jurídicas, cada uno de ellos con un marco legal diferente. Cada uno tiene sus leyes y su normativa. También tenemos incluso el registro de vehículos, que pues está la SAT a cargo. Entonces muchos registros que tienen una situación y legislación distintas. También pues ahí vamos a ver un poquito en civil el tema del registro de la prenda. Entonces hay muchas cuestiones que tienen relación con esto. Por ejemplo, el derecho civil, pues el registro de la propiedad, hay un libro pues que se relaciona directamente con el registro de la propiedad. El registro mercantil, pues que en el Código de Comercio lo tenemos. La propiedad intelectual, pues lo tenemos en la ley de la propiedad industrial. Entonces, en la ley, el registro de los derechos de autor y conexos, pues en la ley de los derechos de autor y conexos, que también tenemos muchas cuestiones relativas a este Registro Nacional de las Personas, el RENAP, y tenemos también el Registro de Personas Jurídicas a cargo del Ministerio de Gobernación. Los registros públicos son varios en relación a el derecho notarial. Hay unas cuestiones muy importantes acá también. Otro de los puntos que veo de vital importancia platicarles en estos momentos es la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria deriva aquellos trámites que se realizan sin intervención judicial, donde hay voluntad de las partes. La voluntad quiere decir que no hay litigio. Antes de esto quiero platicarles un poco de nuestra función. La primera es que nuestra carrera, pues nosotros nos graduamos como abogados y notarios. Yo siempre he dicho esta situación en que son dos polos opuestos, muy distintos, polo norte y polo sur. Ser abogado es donde hay litigio, notario donde no hay litigio. Si es abogado se asesora a una de las partes, el notario asesora a las partes, se tergiversa, debemos ser abogados cuando hay que ser notarios y al revés. Es un grave error ser notario cuando hay que ser abogado y ser abogado cuando hay que ser notario. Ese error lo cometemos muy frecuente en los primeros inicios de nuestra carrera, pero hay que diferenciarse, somos dos personas distintas. El temperamento del notario debe ser mucho más frágil, lo veo el notario mucho más sensible, el abogado debe ser más duro, debe ser más tajante. Pero vamos a hablar un poquito de la jurisdicción voluntaria, porque la jurisdicción voluntaria tiene esa connotación de entrada. Primero, diferenciar cuándo somos abogados y cuándo somos notarios. ¿Por qué les digo esto? En 1964, cuando el Código Procesal Civil y Mercantil fue emitido, salió en vigencia, fue un gran aporte del doctor Mario Aguirre Godoy. Tuvo mucha colaboración del doctor Federico Mora, especialmente en uno de los trámites voluntarios, que fue la declaratoria de incapacidad. Pero viene el doctor Mario Aguirre Godoy y el proyecto que realizó, pues en 1964 se materializó. Únicamente quedaron 3 trámites a cargo del notario: identificación de tercero, subastas voluntarias y trámite del proceso sucesorio ante notario. De ahí más no quedó. Cuando muchos años después, casi 13 años después, el decreto 5477, también fue un proyecto del doctor Mario Aguirre Godoy, en la parte de los considerandos se argumentaba que era para que descongestionaran la administración de justicia y se le delegara más funciones al notario. Por eso es que nos encontramos, por ejemplo, en el decreto 5477 un cambio de nombre, y hay un cambio de nombre en el procesal. Nos encontramos, por ejemplo, el tema de la rectificación de partidas en el 5477, y también en el procesal civil hay una rectificación de partidas, pero hay una diferencia que debemos de plasmar. En el 5477 ya lo tramita el notario, porque anteriormente únicamente lo tramitaba el abogado. ¿Y esto por qué se los digo? Porque cuando el abogado tenía su función en 1964, lo dirigía ante los tribunales, especialmente ante el juzgado civil,
y dirigía a través de memoriales. Entonces, esta situación se viene dando que el abogado pues, puede tramitar un cambio de nombre, puede tramitar una rectificación de partidas, un asiento extemporáneo, pero ¿cómo lo tramitamos? Memoriales, resoluciones judiciales, timbre forense, autos judiciales. Mientras tanto, hagamos de cuenta un trámite notarial, y es acta de requerimiento, resolución notarial, notificación notarial y otro notarial, timbre notarial, y así es como cambia la situación en cuanto a estas circunstancias. Entonces, yo en la guía les hice un listado prácticamente de lo que eran los antecedentes de esta situación de la jurisdicción voluntaria y les colocaba ahí algunas cuestiones como por ejemplo asuntos que el notario tramita según leyes relativas, decreto 5477, Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de rectificación de área, titulación, Código de Comercio, diligencias innominadas y otras leyes. Esto lo hice como una especie de anzuelo para que ustedes pues investigaran un poco de esta y lograran diferenciar esta parte, porque los asuntos que el notario tramita únicamente están en el decreto 5477, en la ley de rectificación de área y los tres que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. La titulación supletoria, bien es cierto, es un trámite voluntario, sí, pero lo tramita el abogado. También hay trámites que pueden ser opción, a tramitarlos el abogado o a tramitarlos el notario. El caso de un cambio de nombre que esté en el procesal civil y también esté en el 5477, por ejemplo. También tenemos diligencias innominadas. El 402 del procesal civil establece diligencias innominadas, pero cabe señalar que estamos hablando del abogado. También el Código de Comercio, en el caso de la cancelación, reposición de los títulos de crédito, que instan los trámites voluntarios, que también el abogado, porque todos son ante juzgado. Entonces, notariales, decreto 5477, ley de rectificación de área y los tres que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los demás, jurisdicción voluntaria judicial. Ahora bien, para concluir esta guía, hablamos un poquito introductorio de lo que es el proceso sucesorio y sus trámites, tanto testamentario o intestado. Aquí hay algo importante. El proceso sucesorio, aquí únicamente nos enfocamos trámite ante el notario. El artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil dilucida y desglosa uno de los trámites que fue asignado al notario desde 1964. Aquí claramente empieza a detectarse acta de requerimiento, resoluciones notariales, publicaciones. Son 3 publicaciones en 15 días en el diario oficial. Vienen los avisos, tanto a los registros de la propiedad, al registro de procesos sucesorios y viene también el acta de junta de herederos. También tenemos que hacer el acta de inventario, avalúos, intervención de la Procuraduría General de la Nación y viene el auto declaratorio de herederos. Este tiene 3 fases, la fase notarial, la fase administrativa y la fase de la liquidación de la mortuoria. La fase notarial es la que está hasta el auto declaratorio de herederos. La fase administrativa es prácticamente el pago del impuesto hereditario, la liquidación de la mortuoria y la última de las fases es la fase de titulación y registro. ¿Cuál es la diferencia entre el intestado y el testamentario? Bueno, en uno hay testamento y en otro no. Otra de las diferencias básicas es en la junta de herederos. En la junta de herederos, pues, se da la aceptación de la herencia de parte de todos los herederos, mientras que en el testamentario se lee el testamento. Entonces espero que estos breves pasos que les he dado les sirvan y les ayuden mucho en cuanto al apoyo del desarrollo de su vida. Muchas gracias y vamos con otro curso posterior. Gracias.